Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Alberto Vargas. Y ya hoy es 28, Día de los Santos Inocentes. Creo que así es que se llama la celebración. Y bueno, hoy hay que andar con mucha cuenta. No vaya a ser cosa de que usted sea víctima de alguna, de alguna broma, de algún relajito de esos que para estas fechas pues se celebran, se relaja con ellos. Y lo que estoy buscando aquí es National Day Today. National Day Today. National Day. A ver. Checking the, ok. Holidays. All Innocent Days. Aquí está la historia de esto. Día de los Inocentes, una celebración bíblica, etcétera. Y bueno, estoy escribiendo aquí el Día de los Santos Inocentes. Bueno, quiero comenzar hablando hoy de un tema que abrí la semana pues comentando el día 26 de diciembre, es la competencia por la senaduría en el Distrito Nacional, que tiene varios aspirantes. Dentro de ellos está incluido Omar Fernández, que en la política ha ido haciendo su propio nombre, no deja de pesar sobre sus espaldas ser hijo de quien es un expresidente que en 3 ocasiones gobernó los destinos del país, que un sector de la sociedad le cuestiona mucho en muchos aspectos y que muchos tienen malquerencias con Leonel Fernández. Por otro lado, se entendía que Farideh Raful tenía toda la posibilidad de convertirse nuevamente en senadora. Hay quienes me comentaban el fin de semana que sus números eran muy buenos y que tenía unos 20 puntos por encima de Omar, algo que yo no he podido verificar. Las encuestas que yo vi antes de que ambos oficializaran, ella no aspirar y él aspirar, es que la opinión de la gente era muy favorable hacia él y muy desfavorable a Farideh. Y he explicado las razones por las que posiblemente ese desfavor hacia Farideh se haya producido. Farideh tuvo un discurso fulgurante, un discurso encendido y bueno, pues eso se apagó. Eso se apagó. Entonces, ella brilló con mucha luz y se apagó cuando llegó al Senado por un par de ganchos en los que cayó. Me han contado, según las versiones de alguna fuente, cuál fue la razón que pesó para que ella no sea la candidata. Y parece que todo tiene que ver con un tema dentro de su partido y particularmente con un tema dentro de la Casa de Gobierno, de Presidencia. Eso es lo que me han dicho 2 fuentes. Por un lado, una fuente me revelaba la razón que se daría a partir de una conversación y por otro lado, por una reunión que se dio en Palacio y donde hubo una situación que definió su suerte. Sea o B que haya provocado el desfavor de esta senadora, lo cierto es que es una política brillante, que no me agradan sus ideas. Sea cierto o no, lo que se plantea y que no voy a repetir, porque no tengo forma de confirmarlo de una fuente creíble y no tengo claro con ella esa cercanía ni esa intimidad. Y por el otro lado, lo que sí podemos señalar es que ahí están publicadas
varias encuestas de opinión que señalan que la tendencia dentro del Distrito Nacional era, era otra. Pero ya yendo a lo que ha devenido en estos días, hay otro candidato que ya fue diputado, que heredó la posición de diputado de su hermano. Su hermano tuvo un ejercicio bastante destacable, brillante como legislador. Son muy distintos los estilos de hacer política. Y este otro candidato tiene una proclividad a la, vamos a decir, una forma completamente distinta a la de, a la de su hermano Pelegrín Castillo. Y él, pues, es una persona, Vinicito Castillo Semán, que ciertamente tiene un círculo, y él en ciertos momentos, rayan en la desconsideración personal. Y eso parece, porque de su círculo es que ha surgido los ataques más organizados. De hecho, estaba leyendo yo durante el fin de semana y durante los días subsiguientes publicaciones de gente cercana a la campaña de Vinicito en contra de Omar Fernández. Omar Fernández en el 2020 aspiró a diputado por los temas propios, por el divorcio propio que genera la exacerbación de las emociones en medio de una campaña. Evidentemente que a veces dentro del debate se tocan linderos, se llega a límites que no debería llegarse. Pero ciertamente Omar, que es un muchacho con el que yo he coincidido en muchos lugares a lo largo de los años, sobre todo después de su vida adulta, no tenemos una amistad estrecha tampoco, pero le he tratado y puedo hablar con mucha objetividad, que es un muchacho profundamente educado, profundamente decente y muy considerado. Y de un trato de gente que todo el que le conoce, pues dice lo mismo. Se han extendido unas leyendas urbanas, yo la había escuchado, me había atrevido hasta a repetirlas sin haberlas revisado, tal vez producto de esa misma capacidad que tiene uno de dejarse llevar por las emociones en medio de una disputa por ser hijo de quien es. Pero ciertamente cuando ya sale su padre del Partido de la Liberación Dominicana y organizan la Fuerza del Pueblo y él oficializa su aspiración como diputado en el distrito, tengo muchos amigos que votaron por él porque le conocen. No le conocen de beber romo, de jugar polo, de irse de compras. No, le conocen, y sobre todo mi amiga Johanna, le conocen de la vida que lleva como un defensor de los derechos de los animales y como una persona que se preocupa por incentivar el rescate, el cuidado, etcétera, de perros, gatos, todo lo que aparezca aquí en el distrito. Por eso así lo conoció mi amiga Johanna y en aquel momento me dijo, voy a votar por él porque tengo años conociéndolo, hacemos vida de rescate de perros juntos desde hace años y sé la persona que le voy a votar por él por eso, porque es mi amigo. Johanna es una mujer muy selectiva para llamar amigo o para hacer objeto de sus afectos a alguien. Ello me invitó a mí a cuestionar un poco más al personaje, a dejarlo que se desarrollara y llegaría entonces a la Cámara de Diputados y allí ha hecho un ejercicio con sus propias luces, defendiendo sus criterios y teniendo diferencias diametrales en muchísimas posturas con su papá. Posturas que tiene su padre, que son totalmente distintas y que él la defiende públicamente sin ningún tipo de complejo. Yo creo que en el plano de las ideas debería ser donde se cuestione principalmente qué tipo de ideas, qué carácter tiene aquel individuo que nosotros vamos a ser objeto de nuestro voto. Yo en lo personal no conozco a Vinicito, ahora conozco su ejercicio público, puedo hablar de lo que he visto en las entrevistas, de cómo se maneja. Y en ese particular,
honestamente, creo que ante los ojos de todo el mundo, Vinicito se quema. Quemado frente a Omar Fernández, frente a Faride o frente a quien sea. Son calidades humanas que se proyectan a través de los medios. Yo no lo conozco en términos personales, pero lo que proyectan los tres a través de los medios son completamente distintas las tres. Y desde su círculo es que han venido estos ataques más viscerales hacia este muchacho. Porque es su círculo que se ha dedicado a eso. Además de que un estilo que está muy ligado a la forma de hacer política, aunque suene feo, del partido, de donde viene y donde ha militado toda la vida, Vinicito Castillo Semán, y que fue fundado por su padre, un importante abogado de la República Dominicana, que ha tenido también una forma estridente hasta cierto punto de defender sus posturas. Ahora, indudable, un tipo coherente hasta el día de hoy en cuanto a sus posiciones, en cuanto a lo que cree, en cuanto a lo que defiende. Don Mariano Vinicio Castillo, eso no lo puede negar nadie, y con una brillantez también para hacer análisis envidiable. Pero fuera de todo eso, creo que la misma consideración de las amistades viejas, de los tiempos donde esas amistades estaban, creo que olvidarlas es también problemático. Y yo creo que lo que debe darse la oportunidad el Distrito Nacional es de evaluar cuáles son las ideas que cada uno defiende, cómo las plantean, cómo las estructuran, y también en el plano personal hay cuestiones que uno puede auscultar, que uno puede fiscalizar de un candidato. Pero lo personal, las tonterías como si le gusta vestir o comprar ropa de marca, eso es vano. Además de que todos trabajamos y todos ganamos un salario y lo podemos gastar como mejor nos parezca. Podemos jugar el deporte que mejor nos dé la gana y podemos pertenecer a los círculos donde más cómodos nos sintamos. Lo demás es mezquindad. Por otro lado, antes de ayer, se habló de la muerte de Canserbero. Canserbero, un rapero venezolano, brillante también, que murió de una forma horrible, atroz, hace 8 años, 9 harán en enero del 2024, de la forma que murió. Se ha determinado que fue asesinado. ¿Quién es la asesina? Bueno, la esposa de uno de los muertos que planificó junto a su hermano la muerte de Canserbero. Las autoridades venezolanas han traído este tema ahora por alguna razón, porque explicación a esto habrá que buscar muchas y seguir teniendo dudas de lo que dicen, pero que cada día se aclaran más. Hay dos cosas que uno puede resaltar. Hubo un rapero que cantó un verso bastante largo donde narraba lo que luego, en 2020-21, narraba lo que luego confesarían la mujer, la esposa y el cuñado del manager muerto. Y esto se convirtió en una comidilla en aquellos días, pero hace ya unos meses, unas cuantas semanas, el gobierno venezolano, en la figura del fiscal general de la República, Tarek Williams, pues tomaron la decisión de investigar esto. Ayer el buen amigo Chanel Rosa Chupani compartía un hilo que se escribió en enero 2023, hace un año casi, y donde Iván Lucas, que se describe en su biografía como inspector de la extinta Policía Metropolitana de Caracas y que lo siguen 5.121 personas, narraba: hoy se cumplen 8 años del asesinato de Carlos Molnar y Tairón González aka Canserbero. No cabe duda, o Tyron, no cabe dudas que se trata de 2 homicidios con simulación de suicidio. La gran pregunta sigue siendo: ¿quiénes fueron y por qué? Aquí la respuesta. Para entender el contexto explico
Carlos Molnar, que era reciente productor musical de Canserbero, no tenía buenas relaciones con su cuñado, Guillermo Améstica. Este es o era dueño de una productora de eventos junto a su hermana María Natalia Améstica, Cana Producciones. Molnar no era del agrado de su cuñado, lo consideraba un parásito ya que vivía en el apartamento de su hermana Natalia y alegaba que ella lo mantenía. Existían conflictos entre ambos, sin embargo, a través de Natalia, la familia Améstica le otorgaba un préstamo. Dicho préstamo era para cubrir los gastos de gira del último trimestre del año 2014. Al regresar, Canserbero presuntamente manifiesta que se quiere separar de Molnar para trabajar con una productora distinta o por su cuenta, situación que enoja a Guillermo. Según el CAM, no estaba a gusto de trabajar con los Améstica por ser estos unos enchufados y que dicha situación, enchufado en Venezuela es gente que vive expensa del gobierno de Chávez. Eso es un enchufado. Dicha situación le perjudicaba más adelante, ya que había presiones para que el rapero se presentara en eventos pro gobierno. La noche del homicidio, en la fiesta de cumpleaños de la hija de Natalia, el 19/1 del 2015, Guillermo le exige a Molnar y a Tyron que le retornen el préstamo. Hubo cruces de palabras entre ellos, se generó una fuerte tensión, pero acuerdan hablar al terminar la fiesta. Guillermo se retira sin antes persuadir a Natalia de llevar a sus hijos con los abuelos. Al regresar, bajo los efectos de la cocaína, con Tesubeto se reúnen. Dos de ellos se llevan a Canserbero a su apartamento, que quedaba en otro sector, a buscar parte del dinero. Entrando en el apartamento de Natalia, Guillermo, en su estado de ira y drogado, apuñala varias veces a Molnar por la espalda. Cuando regresa con Tyrón, los otros dos hombres, el tercero que está con Guillermo le informa por teléfono y en clave lo sucedido. Al llegar, suben esposado a Canserbero a la azotea, lo golpean, lo desnudan y lo torturan hasta que ya desmayado lo echan de dicha azotea. Esas imágenes de ese muchacho sin dientes, edientado, el batazo que le dieron es horrible. Está publicada en el hilo. Planean la torpe coartada y tratan de tapar todas las evidencias, se mueven para callar a la CICPC, que es un organismo de investigación en Venezuela. Estos tres hombres que hicieron de sicarios de Guillermo Améstica eran escolta de Tarek El Aizami, quien era gobernador del estado de Aragua y amigo de los Améstica Moraga. Los tres escoltas eran funcionarios activos del SEBIN, una policía secreta del régimen. El cabecilla de esto era Remy Efren Rojas, asesinado en 2016. Era del SEBIN y luego en 2015 lo pasan a la DGCIM. Estos mismos fueron quienes le dieron para abajo por sapo. Los otros, el inspector Elber García Guerra y el detective Steven Pérez. Esto es lo que él dice. Es obvio el poder que tuvo que manejarse presuntamente desde el propio El Aizami para bloquear las experticias y cerrar este caso. Lo cierto es que estos crímenes los comete y lo auspicia un tal Guillermo Nano Améstica Monaga. Ahí él pone la cédula y todo lo demás. Para quienes no conocen quién es Guillermo Améstica Monaga, él es un criminal que asesinó a Carlos Molnar y participó en la golpiza y asesinato de Tyrón González, Canserbero. Remy Efren Rojas Sulzuk, uno de los homicidas de Canserbero, alardeaba haber sido quien lo golpeó y lo torturó, a Tyrón González. Y ya finalmente, notas importantes, dice que la confesión del asesinato de Molnar lo hace la propia Natalia en el segundo interrogatorio, según expresó no saber hasta la mañana de la muerte de Tyrón González. Luego de esa confesión, al siguiente día la sacan de su país con sus hijos rumbo a Chile. El asesinato de Tyrón lo ejecutan para usarlo como coartada y de ahí que el propio asesino, Guillermo Améstica, divulgara ante los medios su versión de los hechos. El cuchillo con el que mató a Molnar no apareció, tampoco los restos de ropa de Tyrón González. Canserbero le fue bien y tenía para pagar el préstamo, 3.000, pero hubo exigencias extra de Guillermo para dejarlo en paz. Pedía el doble del dinero prestado, asunto que generó desacuerdo. Los Amésticas son una familia con plata, o sea, con dinero,
Lo que realmente querían era venganza. El hecho es que el cuñado parásito, a quien no respeta, se atraviesa a enfrentarte. Eso fue lo que detonó sus acciones criminales. El dinero que se perdió en el apartamento de Tyrone quedaba en otro sector de la ciudad, se lo quedaron los policías que lo asesinaron. Efren Roja del SEBIN, que mencioné en reiteradas ocasiones con sus colegas, indicó haber sido el que torturó y aventó a Tyrone desde la azotea. Tarek El Aizami se convierte en cómplice del doble homicidio al ayudar a sus escoltas y sus amigos, los Améstica, a persuadir a sus ex amigos del PSUV, otrora el fiscal Luis Ortega y Carmen Meléndez, para cerrar el caso con la versión de Améstica. Al cerrarse el caso de estos dos homicidios con una versión ilógica y con tantos vicios, es que involucran varios poderes del Estado, Fiscalía, Ministerio de Interior, el gobierno se convierte en cómplice de estos crímenes. Por ello, estos asesinos son crímenes de Estado. Eso lo dice él. No tengo la forma de verificar lo que él plantea, pero sí como un contraste a lo declarado por la mujer, que hay muchas coincidencias, y por el señor Guillermo en esta semana. Todos recordamos cómo ocurrió esto. Luego de la muerte de Cancerbero, terminó siendo un asesino. Termina como un asesino. Y terminando como un asesino, pues su memoria queda manchada. Con todo esto, esta es la versión, o sea, la otra declaración, queda limpia su memoria, le llega tranquilidad a su familia, que estaba esperando por justicia, y la justicia llegará de manera parcial o de manera absoluta, pero la justicia ha llegado. Debajo del manto de Dios, nada queda oculto. Nos vemos en un próximo video.